Tema 8, la restauración borbónica. Y dentro de este tema 8, el punto 1, que sería el origen del sistema de la restauración. Y el punto 2, mucho más extenso, las bases y funcionamiento del sistema canovista. En fin, a modo de introducción decir que este tema, la restauración borbónica, va a comprender un periodo largo, de 27 años, entre 1875, cuando se produce la restauración borbónica en el trono, cuando regresa la dinastía de los Borbones al trono español en la figura de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, y termina en 1902 con la mayoría de edad de el hijo y sucesor de este Alfonso XII, que es Alfonso XIII. A partir de ese 1902 ya empezaría el reinado de Alfonso XIII, que no se introduce en este sistema de la restauración borbónica y este periodo simplemente porque sus protagonistas van desapareciendo. O sea que este tema nos ocuparía básicamente 27 años. En fin, en primer lugar, el origen. ¿Cómo se produce la restauración? Que ya sabemos que se produce poniendo fin a ese sexenio democrático o revolucionario que acabó con la Primera República, o con esa segunda etapa de la Primera República, la República Unitaria, que básicamente pues, fue como otra regencia de Serrano. En fin, básicamente, el protagonista de este sistema de la restauración va a ser Cánovas del Castillo, Antonio Cánovas del Castillo. ¿Quién es este? Pues es el líder del partido alfonsino, es decir, uno de esos pocos que, cuando Isabel II fue obligada a exiliarse, confiaba en que el nuevo rey de España, en esa búsqueda de rey de la regencia de Serrano, podía ser también Borbón. De acuerdo, Isabel II no, porque ha sido un absoluto desastre. Pero ¿por qué no su hijo? ¿Por qué no confiar en Alfonso y mantener la tradición de la dinastía reinante en España? Ese es el líder del partido alfonsino, Cánovas. Evidentemente, sus posiciones no tuvieron mucho éxito al principio, porque todo el mundo estaba muy reñido con los Borbones, por la figura de Isabel II, pero pronto, conforme el sexenio revolucionario va hundiéndose en picado y en el caos, conforme fracasa el reinado de Amadeo, fracasa también la República Federal, luego la acumulación de poder de Serrano también hace que de nuevo empiece otra regencia y otra vez quizá una búsqueda de rey, pues Cánovas va a ir ganando cada vez más apoyos a esta causa del partido alfonsino, del regreso del infante Alfonso, coronado como Alfonso XII, y básicamente lo que va a marcar la diferencia y va a hacer que Cánovas sea capaz de aglutinar en torno a esta idea del partido alfonsino a principalmente la burguesía, la clase alta y la clase media, y el ejército, importantísimo, va a ser que él consigue convencer a Isabel II, que está exiliada en París y es tozuda como una mula, va a conseguir convencerla en 1875, bueno, a finales de 74, de que es imposible, se pongan como se pongan, que la propia Isabel, que sigue siendo una mujer joven, tiene 41 años, bueno, tiene 44 años, perdón, vuelva al trono español. Eso ya es imposible. Por tanto, Majestad, haga usted el favor de abdicar en el infante Alfonso, así, oficialmente y legítimamente, él ya es el rey, aunque esté en el exilio, y será más fácil conseguir apoyos para él para que vuelva a España. Cánovas, su principal mérito es este: convence a Isabel II de que abdique, por tanto el infante Alfonso se convierte en Alfonso XII y ya va a ser más fácil reintroducirlo en España como rey de España. Básicamente, Cánovas va a prometer que con Alfonso como rey vamos a hacer un giro conservador. Vamos a olvidarnos de esas ideas tan revolucionarias de la República, sobre todo la República Federal, y vamos a volver a garantizar la paz. Hay 3 conflictos abiertos, el orden que solo puede garantizar un monarca. Este sentido de la paz, de acabar con los desórdenes, de acabar con el movimiento obrero, por ejemplo, atrae muchísimo a la burguesía. Ya sabemos que la burguesía, la élite económica, es muy celosa de sus propiedades y el movimiento obrero y la anarquía amenazan esas propiedades. Por tanto, Cánovas consigue el apoyo de la burguesía y consigue también
mucho más importante el apoyo del ejército. El ejército ya hemos dicho que durante todo el sexenio revolucionario está en manos del general Serrano y no lo suelta. Y por eso la figura poderosa durante todo el periodo es Serrano, por mucho que bajo su sombra estén Amadeo, estén los presidentes de la República o esté quien esté. Cánovas aprovecha que la salud de Serrano se resiente, que sufre una serie de ictus, para convencer a su mano derecha, básicamente que es Martínez Campos, otro general, de que la forma de que el ejército esté contento al haber perdido a su líder, Serrano, es darle otro líder al que echan de menos. Sabemos que el ejército es monárquico y que puede ser Alfonso XII, un rey joven, pero un rey legítimo de la Casa de Borbón. Así, tanto la burguesía, la élite económica, como el ejército apoyarán el regreso de Alfonso a finales del 74. ¿Cómo se va a precipitar este regreso? Pues básicamente este general, que os digo, Martínez Campos, el que había sido mano derecha de Serrano también, y un veterano de la guerra de Cuba, que está en desarrollo, va a hacer su pronunciamiento a finales de 1874, va a acabar de una vez por todas con la República, ya ni República Federal, ni búsqueda de nuevo rey, ni regencia de nadie, no. Se acabó este ensayo tan absurdo y tan caótico del sexenio revolucionario. Con el golpe de Martínez Campos se acaba con el sexenio revolucionario y se publica el manifiesto de Sandhurst, que básicamente es, como siempre, lo que es un manifiesto, lo que quien ha dado el golpe promete que va a hacer. Pues básicamente, ¿por qué se llama manifiesto de Sandhurst? Porque lo firma desde Sandhurst, una academia militar que está en Reino Unido y en la cual también se había formado 50 años antes Espartero, lo firma el propio Alfonso XII, que está allí educándose, preparándose militarmente, sobre todo. ¿Qué promete Alfonso XII y por tanto Cánovas a través de este manifiesto de Sandhurst? Pues básicamente, vamos a traer un programa restaurador, por eso la restauración. Devolvemos a los Borbones al trono y devolvemos ese liberalismo de Isabel II, pero bien, ¿vale? Isabel II, pero bien. ¿Cómo? Una constitución monárquica, es decir, constitución, cortes, elecciones y todo esto, pero con un rey que mantenga el orden y el sentido, que no cunda el caos por culpa de los políticos y que mantenga la cohesión de los españoles, respeto por la tradición católica, una vez más, España es un país tradicional, católico, y, eso sí, dado que es una constitución, una serie de libertades individuales, que ya a finales del 19 no se le pueden negar a los ciudadanos, al menos un mínimo. Ya no va a ser esos gobiernos dictatoriales de Narváez. Se le van a aparecer, pero con un poco más de adaptación a los tiempos que corren. Pues bien, el rey va a ser, por tanto, el garante de la paz. Se da un pensamiento aglutinador, cohesionador del pueblo. ¿Qué tienen en común, al fin y al cabo, los ricos españoles con los pobres? ¿Qué tienen en común los burgueses industriales con los militares del ejército? Al final, lo único que les puede unir es que tengan el mismo rey. Sea cual sea su ideología, por mucho que les dividan sus posturas en cuanto a partidos políticos, en la figura que los aglutine y los cohesione va a ser este nuevo rey, Alfonso XII, que va a ser el que garantice la paz, un país unido, pero a la vez, al ser un rey nuevo, joven, va a garantizar cierta modernización que España necesita. Por eso el rey va a ser el garante de todo esto y el eje central de este sistema de la restauración. Por tanto, bueno, se va a crear así el turnismo, que ya veremos lo que es en detalle, y sobre todo surge un fenómeno que es el de la regeneración. Hay que regenerar el sistema liberal que había con Isabel II porque era corrupto y era un liberalismo sin democracia, había instituciones, pero el gobierno no, el pueblo no decidía nada, y entonces vamos a regenerar todo esto. Esa es la promesa. Luego, como veremos, de regeneración nada. Cánovas, para mantener este sistema, va a usar también el caciquismo, el control electoral y el turnismo entre los dos partidos del sistema. Bien, esos serían los orígenes, básicamente cómo llega Cánovas con Alfonso XII y consigue su serie de apoyos
para la restauración de la monarquía borbónica. Ahora, mucho más profundo, las bases y el funcionamiento del sistema canovista. ¿Por qué sistema canovista? Pues básicamente porque su diseñador es Cánovas, Antonio Cánovas del Castillo. En primer lugar, la Constitución de 1876. ¿Por qué otra vez otra Constitución? Pues básicamente porque la Constitución vigente, la de 1869, era una Constitución que establecía una monarquía, sí, pero una monarquía simbólica, como la que había tenido Amadeo. O sea, una Constitución que da demasiado moderna, demasiado democratizante, demasiado revolucionaria, por decirlo así, por el sexenio revolucionario, y por tanto no tiene nada que ver con el giro conservador que pretende Cánovas. Por tanto, se hace una nueva Constitución, la de 1876. Y hay que decir que va a ser la Constitución con la vida más larga de la historia de España, de 76 a 1923, vigente, sin interrupción. Es decir, 47 años de récord, lo que da una idea de la estabilidad que va a tener este sistema canovista. ¿Cuáles son los principios de esta Constitución tan conservadora? Pues básicamente, un poder enorme del rey. La soberanía no es nacional. La soberanía es a medias de la nación, que elige a sus representantes, las cortes y el presidente, pero la otra mitad es del rey. Por tanto, ya sabemos, por mucho que el pueblo se pusiese de acuerdo en algo, el rey siempre es el árbitro de todo lo que se haga. La corona es la garantía de que el sistema va hacia adelante, se mantiene estable y es su moderadora, por decirlo así. ¿Qué más? Bueno, lógicamente, si tenemos la coronita, tenemos también el crucifijo. La confesionalidad del Estado. Es decir, el Estado, una vez más, tiene una sola religión oficial que está intrincada en la legislación, ya lo veremos con todos los favores que se hacen a la Iglesia Católica, y es por supuesto el cristianismo católico. Esto se hace sumándose a un giro conservador que se ha hecho en toda Europa, bismarckiano que se llama, por el canciller alemán, y básicamente el catolicismo y el cristianismo en general ha vuelto a resurgir en todos los países de Europa, como garante del conservadurismo de los reinos. Por eso, España, que es probablemente el más conservador de los reinos conservadores, pues también reintroduce el catolicismo como religión oficial. Pero, ojo, como somos medio modernos, en el ámbito privado puedes tener libertad de culto. Es decir, tú puedes ser ateo, musulmán, judío o lo que te dé la gana siempre que no se entere nadie. La policía no va a entrar en tu casa y si descubren un Corán te van a detener o te van a multar. Siempre que no se entere nadie, en el ámbito privado, en tu casa, puede ser de la religión que quieras o de ninguna. Pero en cualquier espacio público donde te puedan ver, cada español es un perfecto católico. Bien, ¿qué más? Una cuestión curiosa, el sufragio. Ya dijimos que la Constitución del 69, que era tan democrática, establecía, blindaba el sufragio universal masculino. Esta Constitución ni mucho menos. La ley electoral que se introduzca en la Constitución dice que, según el gobierno que convoque las elecciones, se puede aplicar un sufragio universal o un sufragio más restringido, más censitario. Es decir, cada vez que haya elecciones, el gobierno decide quién vota. ¿Vale? ¿Para qué se hace esto? Como ya veremos, porque Cánovas desde el principio planea amañar y controlar todo el sistema electoral. Por eso en la propia Constitución se introduce esta curiosidad, el sufragio abierto, que lo deja a decisión del gobierno en cada momento. Y bueno, por último, siguiendo con esto que decimos de que el rey es un rey joven y, aunque es conservador, es un poco más modernito y adaptado a los tiempos, la Constitución también introduce una cierta reconocimiento de libertades, de derechos individuales, libertad de imprenta muy relativa, con una censura previa, esa libertad de culto, pero en el ámbito privado, no en el ámbito público. En fin, libertades y derechos, medio sí, medio no. Y sobre todo, esas libertades y esos derechos, como el habeas corpus, por ejemplo, los tiene el pueblo español porque el rey lo decide. Son una concesión del rey. Por tanto, si voy en contra del rey, es porque no quiero mis derechos y libertades individuales. Se me pueden suspender. No son conquistas del pueblo llano.
la ciudadanía no tiene derechos y libertades por el hecho de ser ciudadano, sino, como en las viejas cartas otorgadas de principios del 19, porque el rey lo decide. Por tanto, una constitución, como decimos, muy conservadora, con el rey como pilar central de todo y con un sistema muy regulado para que nada se salga de madre y del camino marcado. ¿Qué más vamos a encontrar en el sistema canovista? Lógicamente, un nuevo sistema de partidos. El viejo sistema de partidos de Isabel II, con demócratas, progresistas, unión liberal, moderados y carlistas, asaltado por los aires en el sexenio revolucionario. Básicamente, el ala izquierda se ha vuelto republicana, federal o radical, el centro se ha vuelto, bueno, primero partidario de Serrano y luego ya partidario, sabe Dios de qué, y los carlistas siguen igual. Pero bueno, básicamente, el nuevo sistema de partido va a estar protagonizado por dos únicos partidos. Solo habrá dos partidos en el sistema, dos partidos que participen del sistema. El Partido Liberal, presidido por Práxedes Mateo Sagasta, al que ya conocemos porque fue presidente de la Primera República y fue un presidente conocido por su corrupción económica, y el Partido Conservador, presidido por el propio Antonio Cánovas del Castillo. Básicamente, estos dos van a ser los partidos del sistema. El Partido Liberal, el centro izquierda, que aglutina a la antigua Unión Liberal y parte del Partido Progresista. El Partido Conservador, centro derecha, que aglutina principalmente a los antiguos moderados, que han seguido siendo monárquicos y alfonsinos, y luego, al margen del sistema, marginado en la oposición durante todo el tiempo, van a estar a la izquierda los republicanos, todos los antiguos demócratas y algunos progresistas que se han vuelto republicanos, que no están a favor del rey, y a la derecha, como siempre, los carlistas. Estos ni mucho menos son republicanos, pero tampoco van a aceptar nunca a un monarca que no sea el suyo, que no sea Carlos VII, que es por el que luchan ellos, y de hecho la guerra carlista sigue abierta. Por tanto, este sería el nuevo sistema de partido. Solo estos dos participan, y de hecho ese turnismo va a ser que se turnen Sagasta, Cánovas, Sagasta, Cánovas. Con estos siempre al margen, completamente al margen, y de hecho en muchos casos ilegales directamente. Bien. Además de marginarlos del poder, por ejemplo, no permitir que se presenten a las elecciones generales o no permitir básicamente que se reúnan, ilegalizar a veces sus asociaciones, etcétera, etcétera. Con esa oposición lo que se va a intentar hacer es dividirla, es decir, explotar las divisiones internas, tanto de los republicanos como de los carlistas, como del movimiento obrero, esa triple oposición al sistema de Cánovas, para que se dividan, para que surjan debates internos entre ellos y mientras dos partidos del sistema siguen sólidos, unidos y estables, que la oposición se devore interna a sí misma. Así, por ejemplo, los republicanos van a estar divididos entre radicales, los que hicieron el cantonalismo, unitarios, los de la República Unitaria, y federales, los de la República Federal. Los carlistas se van a dividir entre integristas, que son los ultra conservadores, y tradicionalistas, que son los solo ultraconservadores, y el movimiento obrero también se va a dividir, sobre todo en sus cauces de actuación, entre socialistas, que son más partidarios de las manifestaciones y las huelgas y la presión hacia los empresarios, y los anarquistas, que son partidarios de los atentados con bombas, con disparos, con sabotaje, lo que sea, para destruir directamente el Estado. O sea que la oposición de estos dos partidos va a estar muy dividida durante todo el tramo, durante todo el periodo. Turnismo como base del sistema. ¿Qué significa turnismo? Significa que los líderes del Partido Liberal y del Conservador, básicamente Sagasta y Cánovas, aunque aparentan ser la oposición, centro izquierda y centro derecha, en realidad pactan, lo pactan absolutamente todo. ¿Para qué pactan? Pues para turnarse en el poder, es decir, en el gobierno central. Ahora gobierno yo, ahora gobiernas tú, y sobre todo para repartirse cualquier cargo que haya en España.
Cualquier cargo de España que sea político, los alcaldes, los presidentes de diputaciones, cualquier tipo de cargo político se lo reparten ellos, dejando fuera en todo el momento a la oposición. Por esto se llama turnismo, porque se turnan de una forma amistosa, aunque de cara a la galería tengan diferencias ideológicas. Este turnismo va a tener evidentemente su base en el fraude electoral, lo veremos ahora cómo se hace, cómo se efectúa ese fraude electoral, y se va a blindar perfectamente en el Pacto del Pardo, en 1885. Básicamente en el Palacio del Pardo, Cánovas y Sagasta, aunque ya llevan 9 años haciéndolo, firman que el turnismo debe continuar para, literalmente, proteger la monarquía de sus enemigos republicanos y sus enemigos carlistas. Este sistema del turnismo va a dar, por supuesto, un gran protagonismo al rey. El rey, Alfonso XII, va a estar encantadísimo de participar en este sistema. ¿Por qué? Porque estos dos partidos deciden quién es el presidente, pero el actor que hace el cambio entre uno y otro es el propio rey. Básicamente funciona de la siguiente forma. Imaginemos que gobierna el Partido Conservador. 2 años, 3, 4, lo pactado. En el momento en que toque el cambio, el rey disuelve las Cortes, firma la disolución de las Cortes y luego firma la convocatoria de unas nuevas elecciones. Esas nuevas elecciones, lógicamente, se amañan para que dé el resultado pactado, las gana el Partido Liberal y es el rey el que va y nombra presidente al candidato del Partido Liberal, que es Sagasta. O sea, y luego otra vez. El rey está siempre en el candelero, tanto como líder del ejército, como líder de la sociedad, aglutinante de todos los españoles y también el engranaje que hace funcionar a la política, a este sistema electoral que tiene que dar estabilidad a España después de tantísimo tiempo de caos y de anarquía en la política. Y por último, ¿cómo nos garantizamos que siempre ese turnismo va a funcionar? Porque lo que nosotros pactamos como el papel se traslada a la realidad de las elecciones, a través de un montón de mecanismos distintos. Principalmente la ley electoral, que ahora hablaremos de ella, y el caciquismo. ¿Qué es el caciquismo? Pues básicamente consiste en que en cada región, en cada zona, en cada localidad, municipio de España, los caciques son esos grandes burgueses, esos grandes aristócratas que a través de la economía, porque poseen muchas tierras, porque poseen muchos edificios de vivienda, porque poseen grandes industrias, aunque estas son pocas en España, concentran el poder y controlan al pueblo, porque el pueblo come, la comida del pueblo, el día a día depende de la buena voluntad de sus caciques. Evidentemente, si controlan los estómagos, controlan las voluntades. El caciquismo funciona dirigiendo el voto, pucherazos, amaños, encasillados, de un montón de formas distintas. Básicamente, ¿cómo dirige un cacique el voto? Pues ya sabemos, el palo o la zanahoria. Quiero que mis campesinos o mis obreros voten lo que yo quiero, pues o bien les amenazo con consecuencias nefastas si no lo hacen, o bien les prometo algún tipo de mejora en sus condiciones de vida, siempre mínima, si hacen lo que yo quiero. Como al pueblo, básicamente le da igual quién gobierne, porque han pasado por gobiernos de todo signo, han pasado por monarquías, por repúblicas, y siempre sus condiciones han sido pésimas, pues realmente no se resisten demasiado a obedecer lo que los caciques le ordenan que vote. Por tanto, el caciquismo funciona maravillosamente bien dirigiendo el voto. ¿Dejamos alguna vía libre para que algo salga mal? Ni mucho menos. Luego se hace el pucherazo, es decir, de los votos que se depositan, solo sacamos y contamos los que nos interesan para el resultado. ¿Vale? Hacemos un puchero de votos y solo sacamos las tajadas más sabrosas, las que nos interesan para que el resultado sea el pactado. También se hacen amaños electorales de todo tipo, fraude electoral de todo tipo, se manipula el censo para que vayan a votar gente en nombre de gente que ya está muerta, o directamente una persona vota 5 veces cambiándose de atuendo y usando seudónimos. Todo lo que se os ocurra. Todo eso que inventó Posada Herrera con Narváez y luego con O'Donnell, ahora se lleva a la perfección.
Y bueno, el encasillado. El encasillado básicamente es el reparto de los cargos. Evidentemente, el turnismo no implica que toda España esté gobernada un rato por Cánovas y otro rato por Sagasta, sino que se lo reparte. Aunque el gobierno central alterne entre uno y otro, luego todas las alcaldías, las diputaciones, los concejos locales, todo eso se reparte a través del encasillado. Encasillado significa que si tenemos una especie de tablero de un juego de mesa, pues ponemos las casillas, que son nuestros candidatos donde más nos interesa. Y el rival está completamente de acuerdo en ese reparto. En fin, todo esto, el caciquismo, sirve para amañar las elecciones generales, las regionales, las provinciales, las locales. Todas las elecciones son amañadas, a través del control de las voluntades de los campesinos por parte de los caciques. Y a veces, por si el pueblo empieza a sospechar o por si la oposición denuncia estas situaciones de amaño, se hacen pequeñas modernizaciones o lavados de cara para un poco distraer la atención. ¿Cómo se hace esto? Modificando la ley electoral. Ya sabemos que la Constitución estableció un sufragio abierto. Es decir, según la situación del país en cada momento, pueden votar uno, pueden votar otro, lo que el gobierno decide. Esto básicamente va a funcionar de la siguiente manera. Cuando necesitamos que gane el Partido Liberal, hacemos un sufragio universal o casi, ¿vale? Para que voten más pobres, que se supone que van a votar opciones de centro izquierda. Cuando necesitamos que gane el Partido Conservador, hacemos un sufragio censitario más restringido, para que solo voten los ricos, que van a votar opciones de centro derecha y por tanto el resultado más o menos se corresponda con el tipo de gente que ha votado, ¿vale? De todas formas, esos cambios estéticos de la ley electoral nunca suponen ningún riesgo. La dinámica de pucherazo está perfectamente engrasada, perfectamente planeada. Y nunca salta la liebre o hay ningún verso suelto, ¿vale? La explicación de que este periodo dure 27 años y que de hecho la Constitución del 76 esté vigente durante 47, lo cual es una auténtica barbaridad para un país políticamente tan inestable como España, es que Cánovas diseña un sistema prácticamente perfecto. Y que la oposición, como veremos, es débil, es pequeña, está desunida y el gobierno sabe anularla siempre en todos los sentidos. Pero bueno, caciquismo, turnismo, estos dos partidos que son los que controlan todo el poder y, importantísimo, el rey como elemento de cohesión central de todo. Bien, ya continuaremos con el propio desarrollo político, etapa por etapa, gobierno por gobierno, pero estas son las bases que se mantendrán durante todo el periodo y que funcionarán francamente bien.